presentarles a Jack Valero, que, bueno, él es el responsable de comunicación de la Oficina de Información del Opus Dei en Inglaterra, y es uno de los cofundadores de Catholic Voices. Él reside en Inglaterra desde hace muchísimos años, de profesión ingeniero, fíjense las vueltas que da la vida, ¿verdad? Y fue junto a un grupo de personas justo antes de la visita del Papa Benedicto XVI a tierras británicas, cómo surgió esa idea de generar un espacio donde poder formar a los católicos ante esa visita para poder propagar un mensaje comprensible y, desde luego, audible no solamente para los católicos, sino para el resto de la sociedad. Pero, desde luego, creo que lo mejor es que sea él mismo el que les explique en qué consiste esa iniciativa, Catholic Voices, y que nos cuente cómo podemos mejorar en ese terreno de la comunicación sobre nuestro catolicismo, sobre el catolicismo en general. Jack, adelante. Vale, gracias, David. Bueno, Catholic Voices es un proyecto que es para entrenar a laicos a hablar en la televisión y en la radio sobre temas de la Iglesia. Este es el proyecto que queríamos hacer, y para dar esperanza a la gente, yo siempre digo que esto nació de una cosa negativa que ocurrió en Londres en el 2009, cuando hubo un debate muy conocido, muy famoso, entre dos católicos, un obispo de África que ahora es cardenal y una diputada del gobierno en el lado católico, y un escritor ateo que se llama Christopher Hitchens, que murió hace poco, y Stephen Fry, un actor. Y antes de entrar, el debate le decían, la Iglesia Católica es una fuerza de bien para el mundo, y antes de entrar nos dijeron, ¿tú estás a favor o en contra de la Iglesia? Y a favor estaban 600 y pico, y en contra 1000, más o menos, más en contra, y bastante gente sin decidir. Pero cuando habían terminado de hablar los católicos, había bajado el apoyo a la Iglesia a 200 y pico, y había subido a casi 2000 personas en contra. Y entonces el mensaje podría ser, cuanto más hablamos, más nos odian. Y eso nos llevó a reflexionar en esa noche oscura, decir, ¿cómo es posible que si nosotros pensamos que tenemos el mejor mensaje del mundo, lo hagamos tan mal al comunicarlo? Y nos llevó a la idea esta, ¿no? El Papa llega dentro de unos meses a nuestro país, va a ser bastante controvertida esta visita, se van a abrir espacios comunicativos, y si no hacemos algo, vamos a comunicar tan mal como antes y va a ser un desastre. Y este era el resumen que nos llevó a hacer algo, ¿no? Esa frase que dicen, no te quejes, haz algo. Y el algo que nosotros pensamos es, vamos a entrenar a gente para hablar y ocupar esos espacios que se abrirían con la visita del Papa al Reino Unido. Una cita de Newman, que en el 1852 dijo más o menos que si uno forma a los laicos, entonces todas las situaciones de la Iglesia se resuelven. Pero ese mensaje, durante 100 años nadie hizo caso. Y él fue muy de ver el futuro, cómo sería, ¿no? Y nosotros tuvimos esa idea, vamos a formar laicos a hacer esto. Y queríamos revivir la apologética en esta época nueva de noticias de 24 horas. Ahora, hoy en día, en el siglo XXI, los católicos se enteran de lo que está pasando en la Iglesia a través de las noticias de la televisión, la radio, Google, Twitter, de donde sea, ¿no? Pero casi nunca del cura. O sea, que nos enteramos de lo que está pasando en la Iglesia, de lo que ha dicho. Ahora me he enterado por Twitter que el Papa Francisco hoy ha dicho que la investigación de las monjas de Estados Unidos continúe. Es una noticia que no he escuchado de la Iglesia, es de la Iglesia, pero la he leído en Twitter antes de entrar aquí, se lo he comentado a Pablo, y había una serie de comentarios allí. Y esto continúa las 24 horas del día. Es una situación diferente ahora. La gente se está enterando de muchas cosas, y hay unos espacios, y queríamos llenarlos. Y dar confianza a los católicos a la hora de comunicar, y decir realmente, si uno sabe comunicar y sabe hablar, esto quizás sea incluso una vocación para esa persona. Entonces se presentaron 100 personas, hicimos una llamada
y elegimos a 24 y los entrenamos durante esos meses de marzo a julio del 2010 en contenidos, primero con una lista de temas que hacíamos cada semana, estudiábamos un tema diferente, al darnos cuenta de que los temas siempre eran los mismos en todos los sitios. Bueno, eso nos enteramos luego, pero habiéndolos estudiado y cuando esta idea ya surgió efecto en otros sitios, que los temas que están en esta lista, como legislación de igualdad y libertad de conciencia, o la Iglesia y la política, abusos sexuales de sacerdotes, población, desarrollo y SIDA en África, la sexualidad, homosexualidad, contracepción, la Iglesia y la ciencia, etcétera, esos temas son los que siempre salían. Y nosotros lo llamamos neurálgicos porque, como los puntos neurálgicos del cuerpo, cuando los tocas y duele, tocas estos temas entre la sociedad y la Iglesia y duele. Bueno, estudiamos esto, también estudiamos cómo hablar, y es una de las bases de nuestro proyecto. Teníamos una mentalidad positiva de los medios. Ahora David nos ha dicho que ha sido periodista muchos años. Yo siempre digo, es una gran vocación, es una de las pocas vocaciones que sale en el Evangelio. Porque, no sé si os acordáis, en Mateo, en el capítulo 11 de Mateo, hay una escena donde los discípulos de Juan van a ver a Jesús y le preguntan, ¿qué le preguntan? ¿Alguien lo sabe? Le preguntan, ¿tú eres el que viene o tenemos que buscar a otro? ¿Os acordáis de eso? Y entonces la respuesta que le dice Jesús a estos tipos que han venido a preguntar si eres tú o tienes que esperar a otro, les dice, mirad e informad que los ciegos ven y los cojos andan y el Evangelio se predica a los pobres, ¿no? Y esta frase, mirad e informad, es precisamente lo que hacen los periodistas, ¿no? Mirar e informar. Es una tarea muy noble que viene descrita por Jesús, ¿no? ¿No te parece, David? Totalmente. O sea que, por eso nosotros tenemos una visión muy positiva de los medios. No quiere decir eso que estemos con los ojos cerrados, porque hay gente hostil en los medios, pero también hay gente hostil en el gobierno y gente hostil en esta universidad y gente hostil en nuestras familias, ¿no? En mi familia hay gente hostil a la Iglesia. O sea que yo no apunto a los medios y los digo como particularmente hostil, porque gente hostil hay en todas partes. Pero lo veo como una plataforma donde los que hablan bien tienen su espacio. Y decimos a la gente, si tú te preocupa que los ateos tengan mucho espacio en los medios para criticar a la Iglesia, en vez de gritarles a ellos y quejarte de que están ellos allí, tú hazlo mejor que ellos y entonces los sacarán a ellos de allí y te pondrán a ti. El truco es hacerlo mejor que ellos. Y con esta visión, pues tú puedes prepararte y estar allí. Y esto es lo mismo en cualquier sitio, cualquier profesión, no solo los medios, pero en los medios en particular, si quieres hablar, pues haz mejor que ellos. Los medios, nosotros vemos que te piden cuentas a personas e instituciones. Cuando un ministro roba dinero, yo quiero que los medios le hagan preguntas hasta que salga la verdad. Cuando hace un obispo algo, también yo quiero que le hagan preguntas hasta que salga la verdad. Cuando esas preguntas me las hacen a mí porque yo estoy allí responsable de algo, a mí me parece bien que lo hagan, porque si yo estuviera en su lado, yo las haría también. Por eso nos sentimos bien que hagan preguntas difíciles o que pidan cuentas a la Iglesia y a las instituciones. Y normalmente sugiero hacer un ejercicio para que la gente dice, no, es que los medios aquí en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país, en Europa, son anticatólicos. Y la gente piensa eso, ¿no? Algunos piensan eso. Y entonces yo les digo, bueno, pues tú coge Google News, noticias, Google Noticias, ahora no, porque entonces me paráis de escuchar a mí, pero luego, cuando volváis a casa, vais a Google News y ponéis Iglesia Católica y cogéis las 5 primeras noticias que salgan ahí. Y el sábado que estábamos dando este curso hacíamos un experimento y cuando lo haces en público siempre sale mal, ¿no? Pero esta vez nos salió bien.
Y sorprendentemente, para algunos, la primera noticia era neutra, las 3 siguientes eran positivas y solo la última era negativa. Y la gente dijo, es increíble, no me lo podía imaginar, que en España los titulares de 5 periódicos, cuando ponías Iglesia Católica de ese día, 3 de ellos eran positivos. Uno era la Iglesia Católica busca la justicia, otro, la Iglesia Católica está haciendo mucho trabajo por la paz, y eso no era la hoja parroquial, eso era un periódico normal y corriente. Entonces esto te puede dar esperanza que no es como tú te piensas que es, sino que es diferente. Es un campo donde los que lo hacen bien hablan y los otros pues no hablan. Y entonces con este programa nosotros, esta formación, salimos en 100 programas. Durante la visita del Papa en el 2010, nuestro equipo salió en 100 informativos, y esto dio mucha esperanza a los católicos de que se podía hablar y se podía hablar bien y ocupar ese espacio. Y gustó mucho a los católicos y gustó mucho a los obispos, que nos pidieron que nuestro plan había sido hacerlo para el 2010 nada más y solamente para Londres, porque es donde estábamos, pero cuando les gustó mucho, pues dijeron que lo continuáramos y lo escribimos todo en un libro que es Cómo defender la fe sin alzar la voz, que es lo que nosotros queremos hacer. Y a través de los años hemos dado este mismo curso de formación en diferentes ciudades del Reino Unido, formando gente. Ahora hemos formado ya 3 grupos, este año haremos el 4º en Manchester, y vamos formando gente, y luego también ha saltado a otros países. Pero, por ejemplo, en las últimas 5 semanas, que han sido las de la transición papal, hemos salido en 200 informativos. O sea que ya habiendo estado 3 años, nos han llamado mucho más y hemos salido en 200 programas, que es mucho porque el nombre y la idea y la gente, pues sigue saliendo, son mucha gente diferente, pero todos con la misma etiqueta. Y la gente pues lo nota esto, ¿no? Que son un nuevo equipo que habla muy positivamente y que lo hace bien. Bueno, y entonces hemos salido en 200 hablando de el Papa Benedicto y el cónclave y el Papa Francisco y todo esto. Y hemos puesto mucho de este material en nuestra web, que está allí, también la podéis ver luego, catholicvoices.org UK. Y luego ha saltado, se hizo un trabajo en España, aquí en Valladolid no, pero hay esperanza que quizá en el futuro se haga algo, pero en Valencia y en Barcelona hay grupos de estos. También se hizo en México cuando iba el Papa allí en el 2012, y en Estados Unidos, en Polonia, en Irlanda, donde hay bastantes problemas diferentes en la Iglesia, que ha estado muy ligada con el Estado y toda la historia es muy complejo. Pues se ha formado un grupo que se llama Catholic Comment, que es parte de nuestro equipo. Luego, en diciembre empezó en Chile y en febrero empezó en Lituania, donde es un país muy pequeño, pero que alguien tuvo la idea de hacerlo. Nosotros no lo hacemos, pero apoyamos a equipos que lo hagan en diferentes países. Y ahora vamos a empezarlo este año. Hay 3 países más. En mayo empieza en Australia y en julio en Brasil, la misma idea, y en diciembre en Argentina. Ahora que todos somos argentinos, pues empieza allí en diciembre. O sea que en 3 años habrá empezado en 12 países, que es una cosa que es totalmente inesperada para nosotros, porque queríamos hacer, como he dicho antes, un proyecto de unos meses para preparar una visita del Papa a un país. Entonces, para explicar un poco en unos minutos nada más por qué nos ha salido bien, antes de explicar eso quería decir lo que hemos aprendido, que es: antes de hacer nada hay que evitar 3 peligros. 3 peligros muy típicos al hablar de religión en público, en los medios, o en público con tus amigos o lo que sea. El primer peligro es estar enfadado, ¿no? Los medios nos atacan, esto que ya pensábamos antes de hace 10 minutos, pensábamos eso, ahora ya no. Los medios nos atacan, pero a veces lees noticias que son ofensivas, ¿no? O sea, cuando venía para aquí, leí en el periódico no sé dónde, o en
Google o en algún sitio, porque estaba buscando información sobre la Iglesia en España para poder hablar, porque viviendo en Inglaterra estás un poco desconectado, y me salió la noticia de del grupo de socialistas jóvenes que decían que quitaran el dinero a la Iglesia porque así no habría que hacer recortes, ¿no? Esto lo ha leído la gente aquí, esta noticia. Y entonces en un primer momento pues me salió una palabra que no puedo repetir aquí porque no sería polite. Y entonces, pero en ese momento pensé, ¿no? Un poco de calentón, pero luego para poder comunicar me tiene que pasar de largo y poder pensarlo bien, ¿no? Tengo que pensarlo bien y cómo contestar. Ahora volveré a ese tema. Pero yo me acuerdo que cuando fui a ese debate en el 2009 iba con un amigo y se sentó a mi izquierda y a mi derecha tenía una señora mayor que me preguntó, ¿tú vas a apoyar a la Iglesia o vas a ir en contra? Yo le dije, yo voy a apoyar a la Iglesia. Y dice, ¿cómo es posible que apoyes a la Iglesia? Son unos asesinos, han matado a millones de personas en África porque no les dejan usar preservativos. Y entonces yo me di la vuelta y le dije, pero es una mentira, una tontería, no sé qué. Y me enfadé bastante en un primer momento, pero luego ella pues se quedó callada y ya no me habló nunca más. Ni entonces, ni luego, ni al salir, ni nada. O sea, y entonces luego yo, pensando en ese día, después de que aquello dio fruto de Catholic Voices, pensé, a esa señora yo le he comunicado 0. O sea, todo lo que podía haber dicho en toda la velada y todo eso, nada de nada. Eso lo hice mal porque no había sido entrenado por Catholic Voices en esa época, ¿no? Eso vino luego. Pero es interesante saber que cuando te enfadas la gente no escucha y que esto se ve enseguida, ¿no? La segunda cosa es defender, ¿no? O sea, cuando te critican en algo, que critican bastante, la reacción puede ser que yo me defienda de eso. Pero eso realmente es una pérdida de tiempo, al final, porque nosotros tenemos un mensaje y si a mí me dan 5 minutos para hablar y me paso 4 minutos y medio diciendo por qué lo tuyo no es verdad, me queda solamente medio minuto para dar mi mensaje y en ese medio minuto pues ya la gente se ha cansado de lo que he dicho antes. En cambio, yo lo que debo hacer es hablar de mi mensaje todo el tiempo que pueda, pero hacerlo tan bien que al final de mi discurso, de 3, 4, 5 minutos, la gente diga, yo quiero eso. Ese es el objetivo de toda comunicación. Y eso que no es sencillo de hacer porque tienes que hablar con mucho entusiasmo y muy bien, es lo que debemos hacer, lo que tenemos que intentar hacer. Entrenándonos, y esto sirve para los medios como sirve también para la conversación normal, ¿no? Defensivo. Y luego la otra cosa es perder la oportunidad, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo no voy a hablar ahora porque están hablando de un cura que ha sido pedófilo o de un escándalo que han robado dinero y tal. Yo voy a esperar hasta que hablen de qué buena es la Madre Teresa y entonces hablaré. Pero ese entonces no viene, porque eso no es noticia. Nosotros sabemos que la Madre Teresa es muy buena, es santa y todo eso, pero las noticias, la dinámica de la noticia es drama, escándalo, diferencia, ¿no? La dinámica es esa y entonces la dinámica es que cuando sale la noticia, lo curioso del caso es eso, cuando sale una noticia que tiende a tener un marco negativo, no porque los medios sean negativos, sino porque el marco de la noticia la dinámica de la noticia es esa, cuando ocurre eso, se abre una ventana y entonces la gente escucha. La gente en nuestros países, en Inglaterra, en España, normalmente no escucha nada de religión porque no le interesa. Pero cuando se abre esa ventana de controversia, de cómo se abre una ventana, y en esos minutos, en ese periodo, la gente está escuchando. Quiere saber lo que pensamos realmente. Realmente quiere saber eso. Es curioso, quiere saber eso. Quiere saber lo que nosotros queremos decir. Y entonces, tirar esa oportunidad para no hablando, ¿no? No hablando. Y lo hacemos bastante, ¿eh? O sea, y las cosas oficiales de la Iglesia tienen esa política de no hablar. Es increíble casi, ¿no? Porque la Iglesia es una comunicación de doctrinas, de ideas y tal, pero cuando la gente no
está esperando que hablemos, no hablamos, y cuando la gente no está esperando que hablemos, les tratamos de hablar. Y luego nos sorprende que la gente no escuche porque les estamos hablando cuando no les interesa. Entonces nosotros decimos, no se trata de sobrevivir la tempestad, sino de bailar bajo la lluvia. O sea, cuando llueve, pues ponerse a dar gracias a Dios y hablar entonces, cuando está la controversia. Esa tormenta, que nos acordamos todos de esa tormenta que fue en Madrid, aquí al lado, hizo mucha noticia, ¿no? Y cuando hay protesta, como esa, por ejemplo, que fue en Londres, eso mantiene la noticia en titulares. Yo digo que la visita del Papa a Inglaterra fue un gran éxito comunicativo por varios motivos, uno de los cuales es que el Papa habló muy bien, otro de los cuales, casi al mismo nivel, es que hubo una gran protesta contra el viaje que mantuvo la noticia que hubiera muerto, la noticia esa hubiera muerto y nadie hubiera hablado del Papa nunca, pero como hubo una protesta, todo el mundo hablaba de eso. Y entonces, como todo el mundo hablaba de eso, mucha gente se enteró y se mantuvo en titulares, y mucha gente vino a los actos, mucha más gente. Y mucha más gente se sintió positiva por venir a los actos. O sea que cuando a mí me llamó y hago una llamada unas semanas antes de la JMJ aquí en Madrid diciendo, bueno, hay una gran protesta de algunos y hay mal ambiente y tal. No, y yo le dije, no, vete a la iglesia y da gracias a Dios por eso, porque te vendrá mucha más gente. Y vino mucha más gente, ¿no? Bueno, entonces nosotros decimos, los marcos en los que la noticia viene suelen ser negativos porque se pone a la iglesia en un marco de que nosotros estamos basados en el dogma y el resto de la gente está basado en la ciencia. Y nosotros vivimos en el pasado y la gente vive en el presente, ¿no? La iglesia se ve como una institución que tiene víctimas, ¿no? Y esos marcos que nos ponen en las noticias vienen enmarcadas en esos marcos negativos, y esto nos puede dar miedo de que sea todo de mal ambiente, que se valora la experiencia subjetiva pero no la tradición, y como nosotros estamos basados en una tradición, pues no se valora tanto. Por otro lado, cuando tú miras la crítica que se hace de la Iglesia, y esto es lo más importante que voy a decir hoy, cuando tú escuchas bien la crítica que se hace a la Iglesia en cualquier tema, te das cuenta de que detrás de eso hay un valor que es un valor cristiano. Cuando yo le mandé el libro a un amigo, me dijo esto: esta foto es de Madrid, esta foto es de Madrid del 2011, no al Estado laico y todo eso. No hay muchas protestas ahí, muchos carteles de protesta. Y él me dijo, nunca se me había ocurrido que detrás de cada pregunta, por hostil que parezca, siempre hay un valor, y que la mayoría de las veces es un valor cristiano. Cuando, por ejemplo, alguien dice, el Vaticano debería vender todas sus riquezas y darlo a los pobres, hay muchas cosas detrás de eso. Una es, no me gusta la Iglesia, etc. Todo eso es irrelevante. Hay un valor ahí que es el valor de la solidaridad, de la caridad, de la justicia, que es un valor que no solo aceptamos, sino que nosotros promocionamos, más que ellos, más, ¿no? Estamos más a favor de eso. Hay un punto común. Es curioso, en todas las críticas de la Iglesia hay un punto común. Y ese fue nuestro descubrimiento. Por eso nos funcionó el proyecto, porque nosotros hacíamos lo que llamábamos reframing. Esto es una palabra inglesa, y yo digo, cuando haces presentaciones en España siempre tienes que colocar alguna palabra inglesa, porque así la gente se piensa que es más serio, ¿no? Pero de hecho la uso en inglés porque es mucho más, indica mucho mejor lo que está pasando aquí. Frame es una palabra que significa marco, que es lo que está allí, el marco este, y como he hablado antes del marco negativo, el remarcar la noticia para darle un marco positivo, es lo que nosotros hacíamos con nuestra comunicación. Entender el marco, entender la cultura, entender lo que está pasando, entender la crítica a la Iglesia, escuchar bien, encontrar la intención positiva detrás de esa crítica, que es lo que he dicho antes, que detrás de cada crítica hay una intención, estar de acuerdo con esa intención, no con la crítica necesariamente, o quizá con la crítica también, pero en principio con la intención positiva,
y comenzar a responder desde ahí. Y por eso digo que cuando leí esa noticia de los recortes, en un primer momento me calenté un poco, luego pensé, no, vamos a hacer reframing de esto. ¿Cuál es la intención positiva detrás de esa crítica? ¿Cuál es? Porque la crítica es la Iglesia debería no tener ese dinero para que se pueda, no haga los recortes, que la crisis está pidiendo unos recortes, el gobierno va a hacer unos recortes por la crisis que si no se pagara a la Iglesia esos recortes no se tendrían que hacer. Y entonces la intención positiva es que hay mucha gente en crisis en España y que si tú haces recortes, esos van a sufrir. Nosotros no queremos que sufran, queremos ayudar con solidaridad a toda esta gente. Eso es una intención con la que no solo estamos de acuerdo, sino que promocionamos, porque de hecho la Iglesia católica, por lo poco que yo sé de España, porque viviendo allí no estoy al día de las cosas que pasan, pero por lo poco que yo sé incluso, yo sé que la Iglesia católica en España es la entidad que hace más por la gente en esa época de crisis, incluso más que el gobierno, porque tiene los comedores de Cáritas, da de comer a la gente gratis, organiza bolsas para que la gente se encuentre trabajo entre unos y otros, y contactos y todo tipo de ayudas, ¿no? Entonces podemos hablar de eso. O sea, tú quieres resolver la crisis, yo quiero resolver la crisis, la Iglesia quiere resolver la crisis, la Iglesia tiene un plan muy bueno en España que está funcionando. Ahora, tú le puedes sacar el dinero, eso parece fácil, pero en realidad no sé si eso resolvería el problema que tenemos. Podemos hablar de eso, o sea, vamos a ponernos del mismo lado y vamos a hablar de lo que lo que está realmente detrás de eso, el problema que está realmente detrás de eso, no la crítica primera, que es como una tapadera de lo que realmente está detrás. Entonces, lo curioso de esto es cuando hacemos este reframing que funciona, que la gente escucha y la gente entiende. Nosotros llevamos 3 años saliendo en 200 programas en las últimas 5 semanas y está en 12 países y lo he visto una y otra vez, que la gente toma un tema, lo mira, lo estudia, le da la vuelta al marco, busca la intención positiva detrás de la crítica, habla desde ahí y la gente escucha y se siente bien y no hay batalla y se comunica. Y es lo que queríamos hacer desde el principio. Y por eso la gente piensa, si esto funciona en Inglaterra, donde los medios son muy serios y tal, y los quieren llevar allí y comunican, pues esto puede funcionar en muchas partes, ¿no? Y es lo que nos ha pasado. Y ahora voy a dar, esto era el punto más importante de todos, ¿eh? Ahora voy a dar unas pocas ideas en tres lemas que tenemos, que también los voy a dar en inglés porque son más breves. ¿Alguien se atreve a traducir este lema fácil de 3 palabras? Y la segunda palabra es muy fácil porque es no. Pero y ahí además hay una bombilla que te da una pista de lo que puede decir esto. ¿Tú? Creo que sería luz, no fogonazo o algo así. No calor. No calor, sí. No calor, ok. Puede quedar así más contundente, más propagandístico, digamos, iluminar, no calentar. Iluminar, no calentar, vale. Eso se entiende, ¿no? Iluminar, no calentar. Nuestra tarea es iluminar. Pero nosotros normalmente calentamos. Yo, hasta que entendí esto, siempre iba a calentar. Cuando me decían algo ofensivo, ¿no? Estaba en un programa y de repente la tía me dice, estaba la presentadora y una lesbiana a mi lado y ella dice, no, cuando venga el Papa, en cuanto aterrice lo vamos a poner en la cárcel. Y yo no sé, se me puso la piel, la sangre a 100 y tal. Y menos mal que estaba entrenado por Catholic Voices entonces ya, ¿no? Porque estaba en un programa que veían millones de personas y no dije nada. Y entonces, porque la idea es, si dices algo, entonces te calientas, no comunicas y tú refuerzas el marco. Los católicos son intolerantes, no entienden nada, no cuentan con la opinión de la gente, etcétera. En cambio, como no dije nada, pues lo que quedó es que esta tía estaba un poco loca, ¿no? Porque dijo una cosa exagerada y yo dije, bueno, eso nada, vamos a decir mi historia. Pero normalmente la tentación es calentar. Entonces, iluminar, no calentar, clarificar, no luchar, que es lo mismo,
y encontrar esas palabras simples para explicar las ideas complejas que tenemos, porque en la Iglesia las ideas pueden ser complejas. Ahora podemos aprender de este Papa que utiliza palabras muy sencillas para explicar sus ideas, las ideas que nos quiere decir. Y bueno, y el Papa anterior también usaba palabras bastante simples. Y otra cosa que nos pasó es que había mucho ruido en Inglaterra en el 2010 y la gente se creía que estaba mucha gente en contra, ¿no?, del viaje. Y entonces hubo un survey, ¿cómo se dice? Una encuesta de la gente, y entonces al final el resultado fue que el 10% de la gente estaba en contra, que es bastante significativo, pero es una minoría. Un 10% estaba ayudando en el viaje para que fuera un éxito, que es mucha gente, y un 80% que iban a asistir a actos o no estaban metidos o no les importaba nada o estaban indiferentes. Entonces nos dio esa luz que pensamos, nosotros, este es nuestro mercado, no los 10 que nos insultan. Esos ya tienen su opinión. Sino los 80 que no nos han insultado, no se sienten negativos sobre nosotros, que están allí abiertos. Si lo hacemos muy bien, atraeremos a muchos de esos. Si lo hacemos mal, como normalmente lo hacemos mal, atraeremos a poquitos. Entonces, la idea es escucha a los 10 y habla a los 80. Ese es nuestro... Normalmente, digo, es una tentación grande escuchar a los 10 y pegar a los 10. ¿No? Y los 80 nos miran como nos pegamos y dicen, yo no quiero saber nada de la religión porque estos tíos se están pegando todo el rato. En cambio, ignorar a los 10, escucharles y hablar a los 80. Ese es un gran mercado. Toda España está allí esperando nuestro mensaje. El segundo consigna es witnessing, not winning. ¿Alguien se atreve a traducir esto? El not también se sabe que es no. Testificando pero sin ganar. Sí, dar testimonio. Pero bueno, es dar testimonio. Sin ir a buscar un buen resultado, simplemente sin ir a por el resultado, me refiero. Ya. Ok, es dar testimonio, es que nosotros decimos, es ir a dar testimonio y no a ganar. O sea, que no lo planteamos como una batalla donde el otro no es el enemigo, y nosotros siempre nos ponemos del lado. O sea, hay una palabra que sale mucho de los miembros de Catholic Voices cuando están en un debate con una persona que está en contra, que tiene una posición contraria a la Iglesia. Una palabra que sale mucho es, yo estoy de acuerdo contigo. Por otro lado, está esto, ¿no? O sea que, como buscamos la intención positiva y el punto común, comunicamos desde ahí, nuestro mensaje es positivo. Nosotros contamos... No ganamos batallas, contamos lo nuestro. Me impactó mucho, por ejemplo, de ortodoxia afirmativa, la visita del Papa a Valencia en el 2006, del Papa Benedicto, que fue el primer viaje que hizo. No, el primero no, porque fue a Colonia, pero uno de los primeros que hizo fue a Valencia en la reunión de las familias en el 2006, y Zapatero llevaba 2 años, y entonces la gente le dijo, bueno, tú... Al Papa le dijo, usted, que ahora va a España, suponemos que usted va a reñir al gobierno de Zapatero por pasar el matrimonio homosexual y el aborto, abrir el aborto y todas estas cosas que estaba haciendo el gobierno de Zapatero entonces, y que siguió haciéndolas, y usar esta oportunidad, ¿no? Y entonces el Papa dijo, curiosamente, que a mí me impactó mucho en esa época y lo he seguido pensando, dijo, no, mira, me han dado 20 minutos para hablar. En todo este evento, me han dado 20 minutos. Primero. Segundo, mis posiciones sobre el aborto, el matrimonio homosexual y todo esto son bien conocidas ya. No tengo que repetirlas. Por lo tanto, yo me voy a pasar esos 20 minutos hablando de la alegría de ser cristiano. O sea, cómo me cambia la vida ser cristiano. Y esto es la ortodoxia afirmativa, eso es conectar con la gente, lo que quiere la gente realmente, la alegría, la felicidad y tal, con nuestro mensaje. Ser compasivo y humano muestra tu mensaje por la manera que te comportas y que tú hablas. La manera que tú hablas determina. Y por último, el estar preparado, ¿no? Get ready, estar preparado.
con mucha formación e información para poder responder a las cosas, para poder conectar con la intención positiva. Es importante tener mucha formación, mucha información y tener claro el mensaje, ¿no? Digo, yo como no me voy a defender, no tengo... La gente dice, yo voy a ir a la tele a responder preguntas. Yo estoy bien formado y sé las respuestas, voy a responder preguntas. Es un gran fallo eso, craso error, porque entonces es una pérdida de tiempo. Tú y yo tenemos un gran mensaje que dar y esa controversia es nuestra oportunidad única de dar nuestro mensaje. Y tenemos que tenerlo claro para responder a las preguntas dando nuestro mensaje, no evitando las preguntas, porque como no tenemos nada que esconder, podemos responder a todas las preguntas sin problema, pero dando el mensaje. Teniendo 3 puntos y luego pensando en el tema, ¿no? ¿Qué está pensando la gente? ¿Cuál es el marco? ¿Cómo salir de ese marco? Etcétera, ¿no? Yo digo, por ejemplo, otro ejemplo que puede salir es el del SIDA, que el marco que nos ponen es en lo que me dijo esa señora al entrar en el debate, ¿no? La Iglesia Católica es culpable de la muerte de millones y tal porque no dejan usar preservativos. O, dicho de otra manera, la Iglesia se interesa más por sus dogmas que por las vidas de la gente, ¿no? Es muy fuerte eso. Eso es mentira. Primero, que no tenemos un dogma sobre los preservativos. Segundo, que la vida vale más que los dogmas, pero no hay oposición entre ellos. Pero si hubiera oposición, que es imposible, yo siempre recuerdo quién es la persona que dijo, histórica, que dijo que a los líderes religiosos que ponían las reglas por encima de las personas, ¿no? Hace 2000 años. Les dijo esto. Esto es más o menos lo que nos dicen a nosotros ahora con esto. Entonces el marco es, tú pones tu dogma por encima de las vidas. Eso no es cierto. Pero si yo digo, no, porque mi dogma es, en ese momento estoy reforzando el marco. Y todo lo demás que diga no lo escucha nadie. Porque en ese momento han dicho, no, claro, este tío, este católico, sus dogmas son más importantes que las vidas. Mira, he escuchado la palabra dogma ya en la primera frase. En cambio, si yo digo, no, porque la Iglesia salva muchas vidas. ¿Sabes? La política de la Iglesia es, para salvar vidas, la Iglesia hace esto y esto y esto. Promueve la abstinencia, la fidelidad, cambio de comportamiento, ayuda a la gente, acompaña a la gente. En cada pueblo hay una monja, un cura que te ayuda para que la gente no se infecte, luego los cuidas si tienen problemas y tal. Entonces yo hablo de vidas y entonces me he salido del marco. Y cuando me he salido del marco yo puedo hablar de lo mío y puedo terminar porque al final digo, ¿y sabes por qué lo hace eso? Porque el dogma de la Iglesia es tal. Pero cuando le he dado la vuelta a la cosa, he hablado al revés de lo que normalmente haría. Primero uniéndome a lo que la persona quiere y luego explicando. ¿Eso se entiende? Luego explicando todo lo que quería decir al principio, pero saliéndome del marco primero. Y eso, como digo, nos ha funcionado y funciona y la gente le interesa, pero ahora nosotros tuvimos 4 meses de formación para cada persona, yo lo he resumido en unos minutos, hay que tener mucha más preparación. Esto es nada más un aperitivo de lo que se puede hacer, ¿no? Pero para mí es muy interesante saber que, primero, que funciona, que se puede esparcir por todo el mundo, que puede dar ánimo y esperanza a mucha gente, y que podemos hacer una gran revolución, ¿no? O sea, mi sueño, porque está pasando, es que en 5 años hayan millones de comunicadores en la Iglesia, en todo el mundo laicos, como todos los de aquí, y en todo el mundo haciendo reframing y comunicando la Iglesia a la gente normal, y la gente escuchando. ¡Qué interesante! Eso sería un gran cambio. Gracias.